Buenos días, mis hermanos. Les saludo en el amor del Señor, con el anhelo de nuestro corazón en esta mañana de que el Señor hable en nuestras vidas, dándole gracias primeramente a Él por permitirnos un domingo más estar en esta escuela dominical para seguir aprendiendo de la palabra del Señor, para seguir compartiendo de la palabra del Señor, para seguir teniendo, ¿cierto? Eh, esas ganas de que el Señor nos hable cada día en nuestras vidas. Y hoy veremos San Juan, desde el capítulo 7, perdón, desde el versículo 37 al versículo 44, y que lleva por título Ríos de agua viva, el gran mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Dándole gracias desde ya, ¿cierto? Y vamos a orar para que el Señor obre en esta mañana, en cada una de nuestras vidas, y obre en la vida de quienes escuchen este mensaje, este estudio, seguir conociendo a nuestro Señor. Le invito a que oremos juntos y en armonía. Amén. Amén. Señor y buen Dios, gracias le damos en esta mañana, mi Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, por tener esta oportunidad que usted nos brinda, Señor, de reunirnos, de congregarnos, Padre, junto y en torno a su palabra, mi Señor amado, para seguir conociendo más de usted, para seguir teniendo, Señor, a bien, mi Dios Todopoderoso, el que su palabra hable a nuestras vidas cada día, Señor. Y en esta mañana continuamos con el estudio de su palabra, Señor, aquí en el libro de Juan, confiando en que usted, mi Señor amado, va a hablar a nuestras vidas, a mi vida primeramente, por tener el privilegio de compartir este mensaje, esta palabra, este estudio, Señor, y orando para que cada uno de mis hermanos lo reciba y que el Señor hable a sus vidas, mi Dios Todopoderoso. Gracias le doy, mi Señor amado, en esta mañana. Oro por mis hermanos, por cada uno. Les bendigo, Señor amado, en el nombre de Jesús, a través de esta pantalla, mi Dios amado, sabiendo que en un mismo espíritu y en un mismo sentir estamos unidos en usted, mi Señor. Padre, gracias le doy en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar entonces comienzo a este estudio. Vamos a leer estos versículos que dicen, y los vamos a poner ahí en pantalla para que usted los lea. Los voy a leer a través de la Biblia, ¿cierto? De la palabra del Señor, que es lo que Él dejó para nosotros en esta tierra, para, ¿cierto?, que nos guiáramos a través de ella, pero lo más importante es que la aplicáramos a nuestra vida como hijos suyos. Y dice así la palabra del Señor. Versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Verso 41. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Sí? Vamos a continuar entonces con el estudio de la palabra del Señor. Ya nuestro hermano Manuel
el domingo anterior nos estuvo hablando de buscar a Jesús. ¿Cuándo debemos buscar a Jesús? En todo tiempo, mientras pueda ser hallado. Así como un día Él llegó a nuestras vidas, en su infinito amor, en su infinita misericordia, y logró, como solamente Él sabe hacerlo, que abriéramos nuestro corazón para que Él entrara. Y en este tiempo, cada vez más, con mayor ahínco, con mayor anhelo, con mayor deseo en nuestro corazón, debemos buscar a Jesús. El tema de hoy entonces, como les decía, ríos de agua viva, que este es el notable mensaje que Jesús pronunció, ¿cierto? Aquí desde el verso 37 al 39, que ya hemos dado lectura. Es probable que estos 3 versículos contengan solamente una parte breve de lo que pronunció en esta ocasión, pero aún en esta forma tan reducida, podríamos decir, contienen el núcleo de todo el Evangelio. Aquí tenemos una invitación a acercarnos a Cristo. Y una consoladora promesa de la felicidad que hallaremos en Él. Veamos a continuación entonces, ¿cuándo hizo esta invitación? La Escritura nos dice allí en el verso 37, ¿cierto? Que en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, ¿cierto? Allí se desarrollaba una serie de sacrificios y ofrendas y muchas cosas allí en la fiesta de los tabernáculos, que la podemos ver detalladas ahí en Números 29, del verso 12 al 39. Si usted allí lo busca y lo lee, va a encontrar el detalle de todo lo que hacían los israelitas, ¿cierto? Los judíos en esta fiesta de los tabernáculos. Como había mucha gente reunida, porque llegaban de todas partes, todos los que vivieran allí alrededor tenían que, todos los varones, ¿cierto? Era obligación para ellos, tenían que llegar a esta fiesta, ¿cierto? Y Jesús hace esta invitación a todos quienes estaban allí. Lo más importante es que se podría esperar que algunos de los concurrentes a esta fiesta aceptasen esta invitación de Jesucristo. Pero, como llegamos, como dice la Escritura, en el último y gran día de la fiesta, lo más probable es que ya se estuvieran preparando para retornar a sus casas. Y podrían llevarse consigo, ¿cierto?, como noticias de última hora, este mensaje del Salvador, pues, allí para poder compartirlo con quienes no habían podido asistir a esta fiesta. Cuando nos vemos ante una gran congregación que está a punto de dispersarse, ¿cierto? Está terminando allí la reunión, podríamos decir, y todos se preparan ya para irse a sus casas. Ese es el tiempo oportuno para decir o hacer algo que pueda ayudarles para entrar en el camino de la salvación. Especialmente si muchos de ellos, de los que asistieron, ¿cierto?, a esta fiesta o a alguna reunión, no van a volver a asistir. Entonces es el momento preciso para que podamos transmitir este mensaje, pues, el mensaje de salvación. Quedaban entonces unos 6 meses hasta la próxima fiesta solemne de la Pascua, ¿cierto? Para que algunos de la multitud que ahora se congregaban, tal vez muchos no iban a poder venir a la próxima fiesta, algunos tal vez ya no iban a estar en esta tierra, ¿cierto? Pero es la oportunidad. Por eso el Señor se muestra ahora tan interesado para que oigan este importante mensaje. Porque
él lo sabía. Pero lo que iba a suceder en 6 meses podría traer muchos cambios. Y muchos no iban a poder volver a escuchar este mensaje. Entonces nuestro Señor, ¿cómo hace esta invitación? ¿Cierto? Él se puso en pie y alzó la voz. Tanto la postura como el tono evidencian su deseo de llamar la atención de los asistentes a esta fiesta. El amor por las almas debe avivar el celo de los predicadores. Y es lo que le pasó en esta ocasión a nuestro Señor Jesucristo. Se puso en pie, se levantó para que todos lo pudieran ver y alzó la voz para que todos lo pudieran escuchar. ¿Cierto? Entonces nuestro Señor Jesús allí hace esta invitación, ¿sí? Lo comparamos allí con segunda de Timoteo, 4:2, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, nos está diciendo nuestro Señor en este tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Era el ardiente deseo de Jesús, ¿cierto? Que todos pudieran oír sus palabras y aceptar esta invitación. ¿Cómo no dar gracias al Señor por nuestros hermanos que cuando podían hacerlo, ¿cierto? Se reunían un poquito más temprano el día domingo antes del culto y salían a hacer lo que en este pasaje hace nuestro Señor Jesús. Y se paraban allí en algunos sectores de las poblaciones cercanas a nuestra iglesia para a viva voz, ¿cierto?, presentar el mensaje de salvación. Tenemos la certeza de que la palabra del Señor no vuelve vacía. Por lo tanto, este es el tiempo, este es el momento, este es el mensaje. Hoy día no podemos hacerlo por la situación que estamos viviendo, ¿cierto? Por la pandemia, por la cuarentena, por las restricciones de andar en la calle. Pero tenemos, ¿cierto?, que cumplir con este mandato, para que muchos acepten la invitación, que así como la hace nuestro Señor Jesucristo aquí en la Escritura, nosotros también podamos hacer esta invitación, para que muchos vengan al Señor. Y es importante, ¿cierto?, que prediquemos la palabra del Señor. Y como dice el texto aquí, 2 de Timoteo 4:2, que instes, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Mire qué importante, con toda paciencia y doctrina, con toda paciencia. No alterado, ¿cierto? No airado, sino con toda paciencia. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor tenga una buena recepción en los oyentes. Así lo hace nuestro Señor Jesucristo en esta ocasión, ¿cierto? Con urgencia insistente, en público y a viva voz. La invitación misma es universal, es decir, es para todos, para todo el que la oiga, para todo el que tenga oídos para oír, que oiga el mensaje que está, ¿cierto?, exponiendo nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, a viva voz, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, si Él alzó la voz, es para que todos los que estaban allí pudieran escuchar esta invitación. Todo el que tenga sed de verdadera y eterna felicidad, que venga a Cristo y tome del agua de la vida. La importancia de este mensaje es tal que es el último que la Biblia repite. Allí en Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga.
y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aleluya. Gloria al Señor, ¿cierto? Porque esta invitación el Señor la vuelve a repetir allí en Apocalipsis, hasta que todo lo que ha de cumplirse sea consumado, como dice Apocalipsis 21:6. Hecho está. Habrá oportunidad de predicar este mensaje y de recibir esta invitación. Notemos que son invitadas todas las personas que tengan sed. El sentido no es de disposición. Si lo comparamos allí con Mateo 5:6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Ya? Entonces, son invitadas todas las personas que tengan sed. Y el sentido no es de disposición. Pues, ¿cierto? Puesto que los creyentes han saciado su sed. Pues el Señor está en cada uno de nosotros, ¿cierto? Y no tendrán ya sed jamás. Si lo vemos allí en Juan 6:35. Y no tendrán ya sed jamás. 6:35, ¿qué nos dice la Escritura? Dice, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta invitación, como decíamos, ¿cierto? Está llegando allí a la necesidad de los oyentes. Todo el que busca satisfacción en cisternas rotas y no puede calmar su sed, allí, para ellos es esta invitación. Para todos aquellos que no pueden calmar su sed. Jeremías 2:13 nos dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Muchos de los que tienen sed, ¿cierto? Buscan satisfacer esa sed en estas cisternas rotas, que cuando ellos llegan a saciar su sed, ya no encuentran agua, porque se ha escabullido por la rotura. Pero la fuente de agua viva es nuestro Señor Jesucristo. A estos insatisfechos y necesitados, Jesús les promete satisfacción. ¿Cuál es la premisa? Si se acercan a Él, ¿cierto? Allí nosotros, ustedes, yo y los que hemos, ¿cierto? Optado por recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, allí Él ha venido a saciar nuestra sed. Son invitados a acercarse a la fuente de aguas vivas. Venga a mí y beba, dice el Señor. El que tenga sed, venga a mí y beba, con la seguridad de que no será rechazado. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Por qué? Porque nuestro Señor no rechaza a nadie, a todo el que venga con un corazón contrito y humillado, ¿cierto? Reconociendo que necesita esta fuente de agua viva, ahí el Señor no le rechaza. Por mucha que sea su sed, quedará satisfecho. No solo se refrescará, así como nos hemos refrescado nosotros, sino también quedará lleno, llenito ahí, ¿cierto? Con el agua que nuestro Señor, esta agua viva que nuestro Señor ha derramado para saciar nuestra sed allí en cada uno de nosotros. La consoladora promesa está unida a esta misericordiosa invitación. El que cree en mí, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí en el verso 38. Correrán ríos de agua viva. Este pasaje no solo nos recuerda lo que leemos
en Isaías 55, 1 y 2. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y en el ya citado lugar de Apocalipsis 22:17, ¿cierto? Que ya lo leímos, sino en especial el diálogo de Jesús con la samaritana. ¿Se recuerda usted? Allí, que esto ya lo estudiamos, allí el diálogo de Jesús con la samaritana, donde dice respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Sobre este mismo tema, en cuanto a la frase como dice la Escritura, podemos verlo allí en el Salmo 46:4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Y Ezequiel 47:1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Es cierto que el Salmo habla de la ciudad de Dios, y Ezequiel habla del umbral del santuario. Pero ambas cosas tienen aplicación a los creyentes, a usted, a mí y a todos los que creemos en el Señor, pues es santuario de Dios. ¿De quién estamos hablando? De los creyentes. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y forma parte de la ciudad santa. Apocalipsis 21, 2 y 3. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Por eso, estos pasajes tienen aplicación a nuestras vidas. Por otro lado, la expresión de su interior, si lo vemos en la parte literal, como dice la Escritura, es de su vientre. Solo puede referirse al interior del creyente, no de la Escritura, por cuanto el pronombre está en masculino, de él, no de ella. Y el sentido concuerda con el contexto posterior. Lo mismo que con Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Agua viva siempre equivale en la Biblia a agua corriente. Se llama viva, ¿sí? Valga la redundancia, porque corre, está en movimiento. Por eso es agua viva, es agua que brota perpetuamente, porque surge de un manantial que se convierte en
surtidor para vida eterna, como leímos allí en Juan 4:14. No hay, pues, peligro de que se acabe. Siempre está corriendo esta agua viva. No se va a agotar, porque el manantial del cual proviene esta agua viva es eterno, ¿cierto? No se va a acabar, por lo tanto, no nos va a volver a dar sed, siempre y cuando estemos nosotros bebiendo de esta agua viva. Con ello se muestra que las gracias y dones del Espíritu Santo no son para permanecer quietos, como en la quietud de un estanque, sino para moverse y ser usados para beneficio del propio creyente y de los demás. De la misma manera que el árbol se conoce por sus frutos, el río se conoce por sus corrientes. ¿Sabe qué? Venía a mi memoria del paralítico, del estanque de Betesda. ¿Se recuerda que también lo vimos, esos pasajes? Bueno, ¿qué sucedía allí? Para que los enfermos fueran sanados, descendía el ángel y agitaba el agua. Pues como era un estanque, obviamente el agua estaba quieta. Pero para que esa agua produjera sanidad, tenía que agitarse, tenía que moverla. Y eso lo hacía el ángel, ¿cierto? Y antes que el ángel dejara de mover el agua, este paralítico no podía llegar por sí solo al estanque. Así que llevaba muchos años en esa condición. Pero sobre él fue derramada agua viva, agua eterna, directamente desde el manantial de nuestro Señor Jesucristo. A continuación, el evangelista mismo explica el significado de esta promesa del Señor. Esto dijo del Espíritu que iban a recibir. Hechos. Vamos al libro de los Hechos. El libro de los Hechos. Hechos 2, ¿sí? Del 1 en adelante. Nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Usted se recuerda de estos pasajes? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Los que creyesen en Él, ¿cierto? ¿Quiénes iban a recibir el Espíritu? Los que creyesen en Él. Si lo comparamos con Juan 16:7 nos dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Espíritu Santo, al morar en el interior del creyente, no solo nos imparte el agua de la vida, sino que es como un manantial de agua viva, puesto que, al ser persona divina, tiene vida en sí mismo y vida eterna por esencia. Si lo comparamos allí y vemos Juan 5:26, vemos que dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Primera de Timoteo 6:16, el único que tiene la inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Nosotros solo podemos ser canales, ¿cierto? O instrumentos o depósitos de agua, pues dependemos en todo de la fuente. ¿Sabe usted cuál es la fuente? Justamente, nuestro Señor, Dios, ¿cierto? Nuestro Padre. Él es la fuente, pero el Espíritu Santo que habita en nosotros es el manantial. Con este manantial dentro de nosotros, en nuestro exterior, no tenemos excusa para no producir
fruto, pues estamos en mejores condiciones que los justos de los que se habla en el Salmo 1:3, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, ¿cierto? Ya que nosotros no solo tenemos la corriente de agua cerca, sino que está en nuestro interior. Y al tener más se nos demandará, ¿cierto? Más se nos pedirá. ¿Cómo nos atreveremos a quedar, ¿cierto?, ociosos, a quedarnos quietos, a quedarnos sin fruto? Segunda de Pedro 1:8 nos dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? No podemos mantenernos ociosos si tenemos en nuestro interior tal manantial de gracia. Él es el que nos insta a movernos. Él es el que nos insta a compartir su palabra. Él es el que nos insta, ¿cierto? Y nos guía a toda justicia y a toda verdad. El que nos corrige. El que está allí, ¿cierto? Para acompañarnos. Para hablar cada día a nuestras vidas. Finalmente, Juan resalta que la promesa estaba en futuro. Allí dice en el versículo, pues no había sido dado, pues aún no había sido dado. Si lo comparamos allí con Hechos 19:2, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aleluya, que mora en el creyente. ¿Sabe por qué? No sabían allí del Espíritu Santo, donde dice ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, porque nuestro Señor Jesucristo aún no había sido glorificado, como dice allí en el verso 39, ¿cierto? Si esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Es cierto que con la venida de Cristo al mundo llegó el cumplimiento del tiempo, Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se acercó a esta tierra, en carne, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Llegó el reino de Dios a esta tierra. Pero mientras Jesucristo estaba en la tierra, tenía el privilegio de el Espíritu. Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Tanto, ¿cierto?, que su presencia en la tierra, antes de su muerte y resurrección, era necesaria su ascensión. ¿Por qué era necesaria? Para que fuese difundido a todos los creyentes. ¿Quién? El Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, no los dejaré solos, ¿cierto? Hechos 2:32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es precisamente en el Evangelio de Juan donde la muerte de Cristo, como ya notamos, toma el carácter de elevación, de triunfo, de centro de atracción. Juan 3:14-15 nos dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si vamos a Juan 12, 32 y 33, nos dice, Juan 12, 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces, nuestro Señor tenía que ascender al cielo siendo vencedor para repartir y derramar el Espíritu Santo con sus dones. Efesios 4, 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y aquí también comenta Hendrickson, ¿cierto? Comentarista y estudioso de la Biblia. De la misma manera que los creyentes no pueden convertirse en la mayor bendición posible para el mundo mientras no hayan recibido el Espíritu Santo con poder. Así tampoco el Espíritu Santo podría ser derramado mientras Jesucristo no fuese glorificado. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces era necesario que nuestro Señor Jesucristo ascendiera al cielo para que el Espíritu Santo fuera derramado sobre todos nosotros los creyentes. Las consecuencias o efectos que produjo entre los oyentes este mensaje de Jesús, en general, ¿sabe usted? Ocasionó una división entre las opiniones de la multitud. Estaban unos opinando para bien y otros para mal, ¿cierto? Había disensión entre la gente a causa de él. Si lo vemos allí en el verso 43 que leímos, nos dice que hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Era a causa del mensaje que él traía, ¿cierto? Porque los estaba confrontando. Entonces esto es lo que ocasiona en ellos esta disensión. No pensemos que Cristo vino a poner paz. No. El efecto de la predicación del Evangelio siempre es la división. Porque mientras algunos lo reciben y son añadidos a la iglesia, otros son reticentes a este mensaje. Si vemos allí en Hechos 2:41, Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y el 47, esto con referencia, ¿cierto?, a los que oyeron el mensaje y lo recibieron. Entonces fueron añadidos a la iglesia. Y en este caso, aquel día, como 3.000 personas. Y el 47 nos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero también, como decíamos, están los que son reticentes, los que rechazan el mensaje de la palabra del Señor. Y esto no es culpa del Evangelio, ¿cierto? El que se provoque esta división no es culpa del Evangelio, es culpa de aquellos que tienen el corazón endurecido, el corazón entenebrecido, aquellos que no quieren recibir la palabra del Señor. Las excusas son variadas. Me imagino que usted ha escuchado muchas excusas de aquellos que se les predica el Evangelio, pero que son reticentes a la palabra del Señor, por uno u otro motivo. Sus excusas pueden ser válidas para ellos pueden ser muy válidas, pero el Señor, ¿cierto?, sigue allí
hablando a las vidas de estos y de estas personas que no quieren nada con Dios. Muchas veces nos dicen, no, yo de religión no hablo, no quiero saber nada de religión. Pero es la excusa, porque al Dios que nosotros alabamos, al Dios que glorificamos y al Dios que presentamos, ¿cierto? En las buenas nuevas de salvación, no es religión. Él no es religión. Veamos entonces que algunos eran atraídos hacia Jesús. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Como leímos allí, ¿cierto? En el principio, el verso 40. Quizás veían en él al profeta de Deuteronomio 18, versos 15 al 18. Deuteronomio 18, versos 15 al 18. Profeta de en medio de ti, lo vamos a leer, ¿cierto? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea más yo este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Está, ¿cierto?, presentando allí en Deuteronomio, en el Pentateuco, en los primeros 5 libros del Pentateuco, allí en Deuteronomio, está presentando, ¿cierto?, al profeta, o al heraldo y precursor del Mesías. ¿Quién es? Juan el Bautista. Otros iban más lejos, pues decían, este es el Cristo. Allí en el versículo 41a, en la primera parte. El propio Mesías. Este es el Cristo, el propio Mesías. Como en otros lugares, no sabemos que quienes así se expresaban llegasen a hacerse sus seguidores, ¿cierto? Todo esto que decían allí, a otros decían, este es el Cristo. Le reconocían como el Cristo. Pero nada nos indica que ellos se hayan convertido, ¿cierto?, en sus seguidores. Y a la vez, discípulos, ¿cierto? Porque muchos de los seguidores del Señor se convirtieron en discípulos. No solamente le seguían, sino andaban con Él porque tenían sed de agua viva. Y Él les transmitía, les traspasaba y les saciaba la sed que tenían de conocer todo lo que nuestro Señor Jesucristo les estaba entregando a través del mensaje, ¿cierto?, de la palabra. Una buena opinión acerca de Jesucristo está todavía muy lejos de una fe viva, salvífica, ¿cierto?, en Él, pues. Una buena opinión acerca de Jesucristo, ¿cierto? No, Jesucristo era muy bueno, Jesucristo era aquí, si no le reconocemos como nuestro Señor, como el Señor de nuestras vidas, ¿cierto? Eso estaría muy lejos de una fe viva, de una fe que salve. Muchos le dieron algunas buenas palabras, pero esto quedó hasta allí nomás. No dieron el siguiente paso, ¿cierto? Palabras de buena crianza, no dieron el siguiente paso de querer conocer a Jesús, de querer aceptar, recibir, atesorar, guardar en sus corazones el mensaje que nuestro Señor les estaba entregando. Esta invitación que les hace allí, ¿cierto?, en el versículo 37. Si alguno tiene sed,
venga a mí y beba. Solamente se quedan en, sí, el Cristo, sí, yo creo que puede ser por sus características, por lo que hace, por los milagros, pero más allá no avanzaban. Otros seguían con prejuicio contra él. Tan pronto como alguien hacía alguna de las dos afirmaciones anteriores, otros se apresuraban a contradecir y a poner objeciones. El hecho de que se hubiese criado en Galilea y de allí hubiese surgido era para muchos un argumento contundente contra los que opinaban que Jesús era el Mesías, o al menos un profeta. Verso 52, respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve, que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿De Galilea ha de venir el Cristo? Verso 41b. Esta pregunta, ¿cierto?, da por supuesto una respuesta negativa. Y añadían: ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Verso 42. Mateo 1.1 nos dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Miqueas 5.2 nos dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, aleluya. Tenían ellos los mismos prejuicios que hemos hallado en el verso 6:42, donde nos dice: y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? No entendían, lamentablemente, para ellos, nada. El verso 7:27, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Siempre, ¿cierto?, poniendo la objeción y los prejuicios antes que el entendimiento. Con la diferencia de que en dichos lugares las dos premisas eran falsas y por tanto la conclusión era doblemente falsa. Pero aquí, en el verso 7:42, no dice la Escritura de que el linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. La premisa mayor era correcta, pues Jesús no solo era nacido en la aldea de Belén, como nosotros sabemos, por medio de la Escritura, en la que también David había nacido, sino que era del linaje de David, tanto legalmente por parte de José, Mateo 1:16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Lo dice la Escritura. Como físicamente, según la carne, por parte de María, según la interpretación más probable, ¿cierto?, de Lucas 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. La interpretación de Miqueas 5:2 que leímos anteriormente, que está allí en pantalla: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cierto? La interpretación de este pasaje a favor del Mesías era la común entre los rabinos y del propio Sanedrín.
Mateo 2:6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y era, a la vez, una interpretación correcta, pero la premisa menor era falsa, pues Jesús, como nosotros sabemos, no había nacido en Galilea, sino en Judea. Un destacado conocimiento de las Escrituras, es lo que veremos a continuación. Incluso lo que se llama la gente común, conocían esto, sabían de de lo que salía allí en las Escrituras. Conocían esto por la exposición tradicional que los escribas les ofrecían. Los escribas les enseñaban las Escrituras. Tenían este tiempo de leer la Escritura en la sinagoga. Y allí acudían ellos para oír la Escritura. Y allí salía, ¿cierto?, esta promesa. Así también pasa con muchas personas que muestran grandes conocimientos bíblicos, pero solo les sirven para torcer las Escrituras para su propia perdición, como dice 2 de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Cierto? De esto hemos visto, hemos oído, ¿cierto?, ejemplos de aquellos que tuercen, ¿cierto?, o tratan de, ¿cierto?, acomodar la escritura, la palabra de Dios. Lo único que consiguen con eso es su propia perdición. Y lo lamentable es que arrastran, ¿cierto?, a mucha gente en estas malas prácticas. Son malas prácticas, pero saben lo que están haciendo. Así es que el Señor en su tiempo hará justicia. Una lamentable ignorancia acerca del Señor Jesús. ¿Cuál es? Al suponer que Cristo había nacido en Galilea, daban por seguro que no podía ser el Mesías. Esta era una de, ¿cierto?, estas trabas que ellos tenían para reconocer a Jesús como el Mesías. Mientras que si hubiesen atendido a su doctrina, si hubiesen puesto atención a lo que les transmitían los escribas y a los milagros que Jesús llevaba a cabo, ahí están las señales que les están mostrando, ¿cierto?, las indicaciones que están mostrando quién es Jesús realmente. Se habrían sentido inclinados, ¿cierto?, a investigar más a fondo, hasta enterarse de que Jesús no había nacido en Galilea, sino en Belén. Otros, exasperados por las palabras de Jesús, querían prenderle. Allí en el verso 44 dice, ¿cierto? Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano, sin darse cuenta de que ya habían sido enviados alguaciles para este encargo, ¿sí? Ya se había puesto en marcha este plan de echar mano a Jesús para acallarlo, para sacarlo de escena, porque según ellos no era el Mesías. Verso 32 dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Pero, hasta ese momento, ninguno le echó mano, puesto que todavía no había llegado su hora, todavía no era el tiempo. Nosotros tenemos este privilegio de conocer la Escritura.
¿cierto? Y saber qué es lo que se viene para nuestro Señor Jesús. Pero aquí en el estudio de esta parte del libro de Juan, ¿cierto? Como dice, pero ninguno le echó mano hasta ese momento. Vamos a dejar hasta aquí este estudio de la palabra del Señor, esta clase de escuela dominical, y ya el próximo domingo seguiremos avanzando y conociendo más de nuestro Señor, este Dios maravilloso que nos promete y que nos ha cumplido con esos ríos de agua viva. Es premisa nuestra que muchos más puedan saciar su sed para que de su interior también corran ríos de agua viva. Debemos transmitir la palabra del Señor, las buenas nuevas de salvación. El anhelo de mi corazón en esta mañana es que el Señor le bendiga y que esta palabra, ¿cierto?, haya hablado a su vida, así como en gran manera ha hablado a mi vida y a mi corazón. Doy gracias al Señor por este tiempo que podemos compartir, ¿cierto?, la palabra del Señor. Vamos a orar entonces para dar por concluida esta clase de escuela dominical. Señor y buen Dios, gracias le doy en esta mañana por la exposición de su palabra, Señor. Usted, mi Dios amado, por medio de su Espíritu Santo, hable a la vida de mis hermanos, a través y por medio de esta su palabra, Señor, en lo que cada uno, Señor, necesita, eso que usted conoce, eso que usted sabe, en su infinita sabiduría. Bendigo en esta mañana, Señor, a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, desde el más adulto hasta el más joven, Padre mío. En el nombre de Jesús, le doy gracias, Señor, confiando, Señor, en que podremos reunirnos el próximo domingo, Padre, en clase de escuela dominical, donde usted, ¿cierto?, siempre, mi Señor amado, es nuestro invitado principal. Gracias le damos, mi Dios Todopoderoso, en esta mañana, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias damos al Señor, mis hermanos. Que el Señor nuevamente le bendiga, que tenga una buena semana, un gran abrazo para usted y nos vemos pronto, cuando el Señor así lo tenga dispuesto, porque el Señor ya sabe cuándo nos vamos a ver, si no en una reunión de la congregación, nos reuniremos allí alabando a nuestro Señor. Bendiciones.